Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Imaginen una gran serpentina de música recorriendo siniestramente las naves de la catedral, como un reptil, un animal que produce miedo entre el público. Así serán los sonidos que en manos de los organistas den vida al príncipe de las tinieblas, la segunda batalla de órganos que ya se acerca. Dentro de la catedral, pues hay pocas veces en que se represente al maligno, sí, a Satanás. Aparece en alguna ocasión en la cerca exterior del coro, porque esa cerca exterior representa el libro del Génesis y algunos otros textos del Antiguo Testamento que se leían en la vigilia pascual como lecturas del Antiguo Testamento. Y evidentemente entre esas lecturas está la caída del pecado original. Sí. Entonces allí aparece. Aquí también nos aparece en esta parte posterior al altar mayor, porque aquí aparece la vida de Cristo y aparece el momento en que el diablo en el desierto tienta a nuestro Señor Jesucristo. Los evangelistas nos presentan cómo en 3 ocasiones consecutivas, mientras Jesús está orando y ayudando en el desierto, el diablo viene a tentarle, es decir, a tratar de apartarle del cumplimiento de su misión. Entonces, por eso nos hemos acercado aquí, para tener una imagen de este ser personal que dio la espalda a Dios en el momento en que fue creado. Y por eso dejó de ser un ángel de luz para ser el ángel de la tiniebla. Y es un personaje que a lo largo de toda la historia de la humanidad aparece siempre como enemigo del género humano, como el que nos quiere apartar de Dios. Y es lógico, porque él siente envidia y rabia de que los seres humanos, que somos por naturaleza más débiles que él, menos inteligentes que él, tengamos la oportunidad de poder alcanzar la condición de hijos de Dios, cosa que él perdió desde que dio la espalda a Dios tras su creación. Por lo tanto, es ese personaje oscuro que siempre está tratando de apartarnos de Dios y por lo tanto de arrojarnos en el pecado. Desde los tiempos más antiguos, el mal se ha definido mediante símbolos. En la Biblia lo encontramos en numerosas ocasiones. El diablo, ese ángel llamado Lucifer, que cae derrotado con forma de dragón ante el arcángel Miguel. Satanás es el nombre del mal en hebreo, que en realidad significa adversario o acusador. Demonio o Belcebú es nombrado por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Y en contraposición a esas tinieblas, el simbolismo de la luz. Que también hoy en día la presencia del maligno es muy fuerte, lo que siempre ha sido su capacidad para seducir o cautivar a los seres humanos. Y es que el maligno sabe revestirse de luz y revestirse de bien. No te tienta nunca con algo que se te presente como malo, sino que hace parecer lo malo bueno, al menos bueno para ti y ahora, sí, aunque luego sea una gran decepción. Y del mismo modo se presenta bello el que es feo, se sabe revestir de algo que nos atrae, se presenta como ángel de luz el que es tiniebla. Y por lo tanto yo creo que el arte cristiano es una llamada de atención para saber desvelar las argucias del mal y preservarnos de él y de sus asechanzas. Decimos tradicionalmente que la catedral es como una Biblia en piedra, porque encontramos en sus muros, estos muros que observan los turistas que visitan la catedral, esa representación iconográfica de lo que aparece reflejado en la Biblia, en los evangelios. Pero el patrimonio artístico también incluye el patrimonio musical, así que hoy nos subimos arriba.
la catedral también es su patrimonio musical y detrás de ti tenemos el ejemplo, ¿no?, de lo que supone esto, porque, claro, antes hablábamos del concepto de la catedral a nivel artístico, a la hora de encontrar esos motivos iconográficos. La Catedral de Toledo tiene un patrimonio musical excepcional, no sé si somos conscientes de ello, ¿eh? Cada vez más. Las batallas, yo creo que en el momento en el que inventé la idea de batallas, que es un término que viene conjugado de varios aspectos. Primero, la música de batalla, sí, que eso es una, podemos decir, forma musical, aunque cada uno lo ha hecho de una manera. Digamos, es una intención musical, el pensar en una batalla donde hay un toque de epífanos, que es lo que lleva a la batalla, una batalla en sí misma, lo que es la guerra, la lucha, y luego una victoria, sí, que suele ser habitualmente una danza. Cada compositor lo ha pensado de una manera. Es cierto que no es solamente una forma tripartita, hay compositores, pero sí es cierto que esa idea en la que hay luego las trompetas que estamos viendo detrás, ¿sí?, todo ese cuerpo de trompetería, nosotros lo llamamos la batalla. Sí. O sea, es la batalla exterior, la batalla interior, la batalla del Verdalonga. Tengo que afinar la batalla del Verdalonga, sí, tengo que afinar la... Y luego hay registros como uno que se llama trompeta de batalla. Hay una trompeta de batalla, hay un clarín de campaña. Un clarín de campaña también está planteando la batalla, ¿no?, en ese sentido. Entonces, todo esto es lo que planteé este término de batallas de órganos. Sí. Es un término registrado porque sí que es verdad que cuando lo empezamos a hacer surgió la idea de hacerlo en más sitios, perdonen, pero invéntense ustedes otra cosa, que además encantados de que entre todos nos vayamos inventando cosas nuevas y vayan sirviendo. Pero las batallas de órganos son para esta catedral. ¿Y son por qué? Porque la Catedral de Toledo, como bien has dicho, tiene 11 instrumentos, sí, realmente no 10, sino 11, uno de ellos todavía en espera de ser recuperado, sí, pero está en la Capilla de San Blas un órgano que está en espera de poder ser recuperado. Entonces, estos instrumentos realmente dan sensación de la riqueza, claro, patrimonial de una catedral, donde es cierto que las catedrales en otros países europeos tienen un gran órgano, a lo mejor otro pequeñito, pero principalmente un gran órgano al estilo de los órganos europeos, con una presión altísima, con un sonido enorme, ¿no? Los órganos en España también estaban vinculados a las capillas. Entonces hay órganos realejos, que son una delicia, sí, que tenemos desde el principio del siglo XVIII, que también eran usados para la procesión del Corpus, quiero decir, cosas que a lo mejor en Europa no eran habituales y en Toledo sí. O sea que claro, todo responde no a que Toledo quisiera atesorar un mayor número de instrumentos para ser más que otra ciudad, sino porque las necesidades que había en la catedral eran distintas. También había otros instrumentos como la lira de Toledo, que es un instrumento que está en Bruselas, que al final en el siglo XVIII, a principios del XIX, se vendió y al final acabó en Bruselas, ¿no? Y de la cual esperamos en un futuro poder tener aquí una copia y poder rescatar aquel sonido, porque tenemos muchas partituras que tienen parte propia para este instrumento. Sí, o sea que queda mucho camino por recorrer, afortunadamente. Seguimos teniendo ganas, ilusión y todavía pues temas pendientes para nuevas batallas. Por supuesto que cuando tengamos una copia de la lira, nuestra intención es que también participe en las batallas. Incluso iba a decir la colocación de los órganos, porque estamos haciendo referencia a este patrimonio tan excepcional, bastante inusual. A mí siempre me llama la atención colocar un órgano en la Puerta de los Leones. Sí, ¿cómo es esto? Sí, es una osadía. Y de hecho así aparece en muchos documentos de la catedral. De hecho hay una frase: en algún otro sitio mejor sonaría, sí, que me encanta leerla. En algún otro sitio mejor sonaría, del órgano del emperador, una bella construido y gastado un buen dinero en tenerlo, ¿no? Yo entiendo que el órgano del emperador supone una particularidad que no tiene ninguno. La mayoría de órganos están en el coro, los órganos de las grandes catedrales, y de repente en una puerta maravillosa, que tenemos todo el interior de Covarrubias, que es una maravilla, es una joya, pues el tener arriba un órgano pues nos supone a nosotros un estudio enorme. Es cierto que el órgano que hay no es exactamente el que había en el XVI, porque en el siglo XVIII, a finales del XVIII, Verdalonga, que es el gran organero en ese momento, pues reformó este órgano y le puso la trompetería horizontal, que no tenía ese órgano primitivamente, porque no era de la fecha en la que había trompeterías horizontales, y construyó un órgano que tiene un verdadero carisma. Todos los que vienen, siempre el premio que tenemos a los nuevos organistas es que hagan su improvisación en el órgano del emperador.
porque a lo largo de su andadura, desde que en 2014 el Festival de Música El Greco llegara para convertirse en un acontecimiento artístico de primer nivel, los toledanos nos hemos ido familiarizando con estos nombres: Verdalonga, Echevarría, Emperador, Realejos, los 11 órganos con los que cuenta la Catedral Primada. Y hemos ido aprendiendo como público, pero también lo han hecho los propios organistas, porque las batallas de órganos también han ido evolucionando. Yo creo que ha sido la clave, ha sido buena suerte para encontrar una clave que nos permita primero difundir el patrimonio, compartirlo, que a mí eso me parece importantísimo, porque el otro día en el concierto Ruiz Soares, que acababa de llegar y todo el mundo con él encantado, pero dijo, vamos a mover el clave, y todo el mundo, como dije, porque tú lo digas, ¿no? No, pero de repente dice, no, es que quiero que, dice, le vamos a poner la tapa, porque la teníamos abierta, sin tapa, y lo vamos a girar, entonces, y de repente hemos ganado como unos 20 decibelios, gracias a el clave, que era una especie de rumor entre medias de los órganos que suenan más, se ha convertido en una parte verdaderamente activa. Y digo, esto es que compartir, es como sociabilizar. La música es súper importante, o sea, un músico que tiene que pasarse en casa, vamos a poner 5 horas estudiando solo, el momento de sociabilizar y con el público. O sea, nosotros, al finalizar el concierto, la gente sube a ver los realejos y yo, de tenerlos guardados, cogiendo polvo como una cosa, antes no estaban restaurados, de hecho había 2 de los 3 realejos que no sonaban. Entonces ahora suenan y están tocando música de Juan Sebastián Bach, con una afinación muy correcta y muy coherente, a 4/15, que era el diapasón de la época. Están funcionando. Yo creo que hemos mejorado, ¿no? Poco a poco, cada año vamos a más, y sin ánimo de relajarnos, sino de ilusionarnos cada año más. Y por ello, este sábado a las 8 de la tarde tendremos una nueva oportunidad para comprobar cómo el talento se traduce en música en los dedos de organistas de la talla de Baptiste Florian Marley-Ubrart, Mar Pinardel, Samuel Lillón y el propio Juan José Montero, en una batalla que transcurrirá en esa simbólica oscuridad que acompaña al Príncipe de las Tinieblas y que irá precedida de la sesión Hablemos del concierto, en la que Juan Miguel Ferrer dará las claves al público para entenderlo. Todas las criaturas que nos resultan peligrosas o que nos resultan molestas, pues han servido de alguna manera para representar al demonio. Desde la serpiente en el Génesis, que aparte de ser un animal peligroso, muchas veces, sobre todo si es una serpiente venenosa, pero también porque era la representación de los cultos paganos, de los pueblos filisteos. Y entonces el autor bíblico, al poner una serpiente como representación del maligno, quiere apartar del corazón del pueblo judío cualquier cercanía o simpatía hacia esos cultos de los pueblos paganos que rodeaban a Israel. Y luego también, por ejemplo, las ranas, sobre todo la rana en cuanto a veces su versión, que es el sapo más feo, pues también ha sido como una plaga que a veces se daba, pues representación del maligno. Las moscas, a veces se le ha llamado el señor de las moscas, también porque en los templos paganos donde se sacrificaba y caía la sangre y no había mucha higiene, pues pululaban las moscas. Hay una asociación de ese culto pagano con las moscas y por eso se asocia también al diablo, a ese animal, insecto que nos resulta molesto, ¿no? Luego, pues como has dicho, el dragón, que en toda la historia pues representa toda una serie de animales que también nos resultan peligrosos o que nos han podido ser hostiles, y todo eso es el diablo. Pero yo insistiría en que hay 2 cosas también que le caracterizan en la Biblia. Una es que nos esclaviza, te promete una cosa y te da otra, te anuncia libertad y lo que hace es someterte con el pecado. Y la otra, que siembra división, es un enreda, un chismoso,
le gusta ponernos a unos en contra de otros, es el que crea división, porque frente a eso, la división de la Torre de Babel, está el Espíritu Santo que reúne la unidad y hace que hasta los que hablan lenguas distintas se entiendan. Sí. Y frente a ese que nos esclaviza está Cristo, representado en el Antiguo Testamento en Moisés, que en nombre de Dios salva al pueblo de Israel. Y por lo tanto, ahí están toda una serie de imágenes que ya empezaron en la primera batalla de órganos dedicada a Moisés, sí. Por esa cuestión de que él está en el principio de ese juicio, de ese discernimiento que hace Dios entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre los que siguen a Dios, el pueblo de Israel, que allí representa a los que siguen a Israel, y el faraón y su ejército, que representan al diablo y sus ángeles. El Apocalipsis de San Juan nos narra el triunfo del arcángel Miguel contra el dragón de 7 cabezas y el encadenamiento del diablo por 1000 años, y esta iconografía se convertirá en una de las más representadas junto a la Inmaculada Concepción, inspirada también en este texto. Una mujer vestida del sol y la luna, debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. La Virgen María que Juan de Borgoña pintara en la sala capitular en esas 13 escenas que representan su vida y la pasión de Cristo, y donde el demonio se manifiesta en los pecados capitales que llevan a los condenados al infierno en la grandiosa escena del juicio final. ¿Qué supone para un organista del siglo XXI estar en un lugar en el que la historia tiene tanto peso y pensar, por ejemplo, que algunos órganos pues son del periodo en el que quien tocaba era Bach o Händel? Pues es una sensación verdaderamente motivante, porque es cierto que cuando nosotros pensamos es una cuestión lógica. Todo el mundo piensa cuando está en este momento que todo lo que pasaba antes era mucho peor, o que era mucho menos avanzado, o que era mucho menos desarrollado, ¿no? Sí. Porque es cierto que ahora tenemos grandes avances, podemos viajar a Nueva York en X horas, cosa que antes no podemos ir a Valencia en 2-3 horas, o en media casi, sí, no sé ya lo que tarda Pero es cierto que lo que nos une a los organeros, organistas antiguos, es mucho más de lo que nos separa, al contrario. Nos unen muchas cosas, entre ellas la sabiduría de la dedicación del tiempo. Cuando Bach compone ese concierto para 4 claves y orquesta, basándose en el de 4 violines de Vivaldi, y los compone ya bastante avanzada su vida, son de las últimas obras que compone Bach, y lo podemos tocar aquí en la catedral en instrumentos que están construidos cuando Bach tenía 35 años. Sí, sí. Eso te hace entender que nosotros ahora tenemos un avance importantísimo en la gestión, gracias a las economías y a los avances tecnológicos, enorme, pero en cuestión personal e intelectual debemos siempre tener un mantenimiento y un avance y un aprendizaje constante, que era lo que tenían ellos. Poniéndonos en su cabeza, a lo mejor tenían más tiempo, no lo sabemos, ahora tenemos muy poco tiempo todos, tenemos muchas cosas que hacer, pero es cierto que lo que nos une es esa riqueza contra la cual ahora mismo no es nada fácil superarla. O sea, que ahora mismo un compositor pueda elaborar una composición que tenga la trascendencia de una obra escrita por Bach sobre una obra de Vivaldi y que funcione como funciona, es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Sin perjuicio de que se haga. Entonces, todo eso nos une a personas que han estado andando por este mundo hace pues ya 200 y pico años, y eso hace que mantengamos un gran respeto, seguimos manteniendo vivas, seguimos bebiendo de esas fuentes, y eso nos hace mantener un gran respeto. Es algo verdaderamente consecuente con la costumbre. Eso me encanta que lo plantean los abogados, que es una cosa, porque todo el mundo piensa que en las normativas está todo lo que hay que hacer y todo lo que debemos hacer. No, es algo consecuente con la costumbre, y eso para los músicos también es muy importante. ¿Y qué dirían los músicos del pasado si viesen cómo suenan los órganos actualmente en la catedral en este siglo XXI, en la batalla de órganos que tenemos el día 21? Venga.
Bueno, me encanta la pregunta. A mí me parecería, lo primero que les llamaría la atención es que sería una cosa para ellos de magia el no necesitar los fuelleros. O manchadores, como se llamaba, que entendemos que viene del término manche, de que es mango, es un buen amigo bien maquedano, lo comentó, pues nadie pensábamos por qué viene el término manchador, que era el señor, la persona que se encargaba de dar a los fuelles, ¿no? Entonces, este órgano de Verdalonga, en su trasera, la parte exterior del coro, tenía sendas cadenas, una cadena con una gárgola que caía una cadena y otra en otro lado, y un señor o dos que estaban tirando del fuelle de un lado y de otro para que este órgano sonase. Madre mía. Ahora damos a un interruptor y un gran ventilador, que es lo único que tenemos del actual, lo demás es todo original, pues se encarga de llenar los fuelles. Entonces, lo primero que para ellos sería mágico decir, ¿quién está activando los órganos, ¿no? ¿Qué magia está sucediendo? Lo segundo, yo creo que les uniría más de lo que nos separa, porque hay una peculiaridad: las obras de órgano de casi todos los compositores, incluidos del siglo XVIII, tienen un desarrollo técnico bastante poco, salvando a algunos compositores, muy poquitas notas, cuando los teclados del siglo XVIII son muy extensos, tienen muchas notas arriba, que muchas composiciones de compositores españoles, incluso de la misma época, de los Joaquines, como hablamos, Joaquín Ojinaga, Joaquín Beltrán, que son los compositores que están en el siglo XVIII, a partir de 1750 funcionando, no todos tienen un gran despliegue. ¿Para qué querían esas notas? Yo creo que ellos tenían una gran fantasía, ¿no? Ellos usarían todo el instrumento, ¿no? No me imagino aquí a Verdalonga afinando las últimas trompetas del emperador para que nadie las usase, ¿no? O sea, yo creo que ellos también tenían esa. Es cierto que la música en aquel momento no aceptaría pues las licencias que nosotros nos tomamos. Las improvisaciones sí que adoptan un lenguaje atonal, un lenguaje más pentatónico, un lenguaje más disonante, que ellos no creo que aceptasen, ¿no? Pero eso ya sí que es nuestra parte de modernidad. Estamos en el siglo XXI y los organistas nos gusta hacer disonancias y más todas las que vienen de la cultura francesa, que ahí los organistas hacen disonancia y las saben hacer muy bien. A lo largo de la historia, el mal se ha representado en el arte de forma simbólica. Lo vemos como una serpiente en el Génesis, lo vemos como un dragón en el Apocalipsis. Hoy aquí, desde la Capilla Mozárabe, en la Catedral Primada, les hacemos mirar hacia su retablo. Ahí está, tomado del Apocalipsis, la batalla entre los ángeles buenos y los malos, y cómo San Miguel, capitán de los ejércitos de Dios, pues con los ángeles buenos arroja al maligno definitivamente hacia su lugar de castigo y de apartamiento de Dios y de los hombres, para que ya no pueda seguir tentándoles. Y esa es una representación muy común en la iconografía cristiana, y que es una representación de esperanza, como decías, de caer en la cuenta que el mal no triunfa. Y el mal no triunfa siempre que hay una persona que sabe abrirse al amor de Dios en medio de la injusticia y en medio de la violencia. Pensemos ahora en estas matanzas que se están dando en tantos lugares del mundo por causa de la guerra o de otras circunstancias de violencia. Cuando ante eso hay una respuesta de ternura, de compasión, de perdón, se está mostrando la fuerza que tiene el bien, la fuerza que tiene el amor y la bondad. Y se demostrará con el tercer concierto, ¿verdad?, de la batalla, donde triunfa el Salvador, llega la luz. Yo espero que eso quede claro. Es evidente que el concierto dedicado al maligno, pues es un concierto difícil, pero que va a mostrar eso, su capacidad de seducción y a la vez la mentira que él siempre oculta. Mientras que el último concierto será esa explosión del bien, esa explosión de la belleza. A mí me gusta mucho fijarme en esas plantas que crecen en ámbitos, en hábitats muy hostiles. Por ejemplo, el Edelweiss, en el hielo, brota una flor
Bueno, pues eso es una representación precisamente del triunfo del bien. Hasta en las condiciones más hostiles puede brotar una flor. O la flor de la camelia, que en pleno invierno florece como una preciosa rosa, cuando toda la demás vegetación está o durmiendo o muerta, y ahí llena su planta de flores, y es una expresión también pues de eso. Cuando en el desierto vemos esas plantitas, esos pequeños cactus que echan una flor, cuando la sequedad parece que no daría pie a vida alguna. Bueno, pues eso es lo que ha de recordarnos, que el proyecto de Dios es un proyecto que avanza en la historia. Para Él es un único momento, para nosotros es una evolución, un camino, pero al final el misterio de Dios y Dios triunfan. El proyecto de Dios se realiza y es un proyecto de amor, de alegría y de paz. Y por ello esta batalla no se entendería sin la que le sucederá el 28 de octubre, en contraposición a las tinieblas, el simbolismo de la luz, que en varios salmos del rey David se vincula con la salvación. Será el broche para el festival de este año. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.